Bueno, muy bien. En la clase de ayer estábamos hablando del derecho de acción y estábamos hablando del derecho de contradicción. Entonces mencionamos lo siguiente, mencionamos que el derecho de acción implica que todas las personas tienen derecho a solicitar del Estado o a solicitar que el Estado les entre a resolver un conflicto, ¿ya? Eso se hace mediante la participación del juez y mediante la utilización de una demanda. La demanda es el acto procesal mediante el cual el sujeto activo del derecho de acción, es decir, la persona que solicita que se resuelva un conflicto, mediante ese acto, esa persona le dice al juez qué es lo que necesita. Y lo hace mediante las pretensiones. Las pretensiones, entonces, son el núcleo de la demanda, porque las pretensiones contienen lo que la persona considera es lo que se debe hacer dentro del proceso para resolver el conflicto. Muy bien. Dijimos entonces que también existe el derecho de contradicción. Y el derecho de contradicción funciona de esta manera. El derecho de contradicción implica que el demandado, ¿sí? La persona contra quien se ejerció la demanda, la persona contra quien se ha dado la pretensión, esa persona tiene derecho a controvertir lo que se aduce en contra de él mediante esa demanda. ¿Cómo yo controvierto un hecho? ¿Cómo yo controvierto algo? Yo lo controvierto con tres posibles acciones. La primera de esas acciones implica oponerme a ese acto o a esa demanda o a esa contestación. ¿Cómo me opongo? Yo realizo una contestación y en esa contestación me refiero a cada una de las pretensiones de la demanda y digo me opongo a ellas. Me refiero a cada uno de los hechos. Y entonces frente a los hechos yo tengo que decir si los hechos son ciertos, si no son ciertos o si no me constan. Pero si digo que no son ciertos y que no me constan, entonces yo tengo que decir por qué razón no son ciertos. ¿Qué es lo que los hace falsos? ¿Sí? Además de eso, bueno, un segundo que hay una persona. Ya. Además de eso, yo tengo que demostrar por qué razón esos hechos no son ciertos. Si yo digo, eso es falso, yo no debo el dinero, esa no es mi firma, tengo que demostrarlo. Si yo digo, yo ya pagué ese dinero, tengo que demostrar el pago. Entonces, la oposición implica que yo me niego a las pretensiones de la demanda, que yo me niego a lo que pide el demandante, pero yo tengo que demostrar por qué razón no se le puede dar a él las pretensiones, por qué no le puedo dar la razón. Eduardo levantó la mano. Profe, ayer vimos toda la estructura de la demanda, es que estoy un poco perdido, apenas íbamos a ver la introducción y el núcleo. Sí. Lo que pasa es que ayer empezamos a hacer un recuento acerca del derecho de acción y de la demanda. Entonces, ayer dijimos que la demanda implica la introducción que tiene las partes, el proceso, el juez al que va dirigido, que luego contiene las pretensiones, donde se dice específicamente qué es lo que el demandante quiere para la resolución del conflicto. Esas pretensiones dijimos que están basadas en unos hechos, que los hechos son las situaciones fácticas en las cuales se basa el demandante para pedir lo que está pidiendo.
y que esos hechos tienen que estar demostrados por unas pruebas. Que además de eso se deben establecer los fundamentos de derecho, es decir, mencionarle al juez cuáles son las normas jurídicas en las cuales se basa el demandante para hacer esa petición. Deme un segundo, yo busco aquí. Lo que pasa es que como no es el computador, sino que es el iPad, deme un segundo, por favor. Yo busco acá la presentación la estructura que estábamos manejando, que así es más fácil. A ver, deme un segundo. Deme un segundito que ya está aquí abriéndome, que lo estoy abriendo desde el Dropbox. Aquí está. Listo, déme un segundo que ya me está aquí abriendo la diapositiva. No, es que está aquí súper lento esto. Yo comparto lo que estoy haciendo, para que ustedes vean que lo que estoy haciendo. Estoy tratando aquí de abrir la diapositiva desde mi... Ahí ustedes ven lo que yo estoy viendo. No. No. Un segundo. Ahí ¿qué? ¿Cómo lo ven? Ahí sí lo ven. No, profe. No, No no ven se nada. ve nada. No, su foto. Espérenme, a ver, yo miro a ver cómo es que es la cosa. A ver, que es que lo malo es que como no tengo el computador acá, no sé cómo funciona esto acá desde el iPad. Entonces, también un segundo, por favor. Entonces, a ver, compartir screen.
Ahí ven algo, ¿no? No, Ah, Dios santo. No, qué asco esta plataforma. profe, y se la comparte como imagen, no. Así, no, Ok. hombre. Ahí sí ya está diciendo que Daniel No, pues que Opera ha empezado la estoy función de tratando. compartir las pantallas. Esperemos a ver que cargue un Sí, poquito de... pero ustedes no ven nada, ¿o sí? No, está como cargando. Dice Daniel ha empezado la función de compartir pantallas, pero se queda como cargando. Pronto se demora un poquito. Nada, no aparece nada. No, profe. Ay, Dios santo. Bueno, entonces no sé qué es lo que hay que O hacer siga, aquí. profe, como estaba, que igual le estaba entendiendo normal. Sí. No, definitivamente olvídenlo. No puedo compartir las diapositivas, no me da. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces estábamos diciendo que la demanda tiene esos puntos. Tiene la introducción, las pretensiones, los hechos, las pruebas, fundamentos de derecho, etc. A la hora de ejercer el derecho de contradicción y contestar la demanda. La contestación, que es la forma como usted ejerce el derecho. Entonces habíamos dicho que el derecho de acción usted lo perfecciona, lo ejerce con la presentación de una demanda. Que esa demanda tiene unos requisitos, que fue el esquema que habíamos visto. ¿Listo? Pero que la contestación, a su vez, se perfecciona, el derecho de contradicción se perfecciona con la contestación. Y la contestación, asimismo, tiene unos requisitos, igual que la demanda. ¿Cuáles son los requisitos de la contestación? Usted tiene que hacer una introducción igualita que la de la demanda y tiene que referirse a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. ¿Sí? Entonces usted tiene que decir si las pretensiones las acepta o no las acepta. Luego se tiene que referir a todos y cada uno de los hechos de la demanda y tenés que decir si los hechos son ciertos, si no son ciertos o si no te constan. Luego podés pedir pruebas para demostrar lo que dijiste ahí o poder referirte frente a las pruebas que pidió el demandante. Y también puedes mencionar fundamentos de derecho, es decir, las normas jurídicas que le dan o en las que vos te basás para solicitar o para desvirtuar lo que dice el demandante. Entonces, la contestación es un acto que implica que el demandado, ante la demanda que se ejerce en su contra, ante las pretensiones que se ejercen en su contra, él tiene tres posibles acciones. ¿Cuáles son esas tres posibles acciones? El demandado puede, primero, oponerse. ¿Cómo se opone? Él se opone mediante la presentación de la contestación. Y dentro de esa contestación, la persona, como vimos, se opone a las pretensiones, se puede oponer a los hechos, ¿sí? Y puede presentar pruebas para demostrar los fundamentos de su oposición. No, eso no es la reconvención. Estamos hablando de demanda y de contestación. Estamos diciendo, el derecho de acción implica que yo hago una demanda. ¿Listo? Entonces yo, para que el juez me resuelva el conflicto, hago una demanda. Cuando yo hago la demanda, el juez la recibe, la estudia. Si la demanda cumple con los requisitos, que es el esquema que habíamos visto, que decía introducción, pretensiones, hechos, pruebas,
fundamentos de derecho, dirección de notificación, anexos, etcétera. Si la demanda cumple con eso, y si el juez es competente para conocer la demanda, porque el juez también hace el análisis de jurisdicción y competencia y él determina si eso no es. Y habíamos dicho, ¿qué pasa si el juez considera que él no es competente? Rechaza la demanda y la envía donde el juez que él considera que es competente. Pero ¿qué pasa si el juez considera que él sí es competente y la demanda cumple con los requisitos? La admite. Después de admitida, el juez ordena que se le notifique al demandado. Entonces, el demandado se le notifica la demanda, recibe un acto mediante el cual él se le da a conocer de la demanda. Y entonces, ¿qué hace el demandado cuando recibe eso? El artículo 29 de la Constitución dice que usted tiene derecho a controvertir lo que se aduce en su contra. Esa es la base fundante del derecho de contradicción. Entonces, ¿qué es lo que hace el demandado? Cuando recibe esa notificación de que está siendo demandado en el juzgado tal, 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 por estas y estas circunstancias, y donde se está pidiendo esto y esto y esto, ¿qué es lo que él hace? Él realiza un acto, así como el demandante, para ejercer su derecho de acción, realizó la demanda, el demandado, para poder controvertir, realiza un acto, y ese acto es la contestación de la demanda. La contestación implica que yo me tengo que referir a lo que se dijo ahí, ¿sí? Yo tengo que decir si yo estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo con lo que se dijo en la demanda. Entonces, una de las tres posibilidades que usted tiene es oponerse, en la cual usted dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahí podés proponer las famosas excepciones que mencionamos antes, las excepciones previas y las excepciones de mérito. Dentro de la contestación se proponen. Entonces, mencionamos que si el proceso no puede iniciar porque el proceso tiene un problema, porque el proceso tiene una situación como, por ejemplo, hay falta de jurisdicción, falta de competencia, ese juez no es el competente para conocer de ese caso. Entonces, en ese evento, yo propongo una excepción previa y le digo, señor juez, usted no puede darle al demandante trámite de su demanda porque eso tiene un problema, que eso es lo que hacen las excepciones previas. Las excepciones previas lo que hacen es evitar que el proceso inicie porque el proceso tiene un problema. ¿Ya? Sara. Pero esa excepción de previa también debe estar dentro, pues se debe construir dentro de la contestación. Todo va dentro del texto de la contestación. Así Dentro del texto de la contestación. O sea Sí, que la previa o de contestación es mérito. cuando yo me opongo. Sí, Ah. sí. Profe. Sara, dígame. Profe, no, que es que en el examen, aquí acordándome, habían dos preguntas sobre las excepciones de mérito y las excepciones previas. Sí. Entonces quería que me dijera si está correcto esto que le voy a decir. Las de mérito son las que atacan la pretensión, pues las pretensiones de la demanda. Sí, sí. Y las previas son antes de la contestación, que es por ejemplo decir que falta un documento o algo así. No, pero no es que sean antes de la contestación, porque usted cuando controvierte, usted hace todo a la misma vez, ¿sí? Entonces usted presenta las dos excepciones a la misma vez, presenta las de mérito y las previas. Lo que pasa es que las previas se tienen que resolver antes. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy diciendo, señor juez, usted no es competente para conocer de ese proceso, usted no puede llevar a cabo el proceso porque es que usted no es el juez competente, esto es competencia de un juez civil y usted es un juez laboral, ¿sí? Entonces, el juez no puede abrir el proceso, el juez no puede entrar al proceso porque es que él no puede hacerlo, ¿sí? Él no tiene competencia. Entonces, la cuestión está en que las excepciones previas se tienen que resolver con anterioridad precisamente por esa circunstancia. Porque como el proceso tiene un problema, entonces el juez, si le da trámite al proceso, si inicia, está actuando de manera indebida. Entonces, las previas se tienen que resolver antes de que inicie el proceso. A esto sí, creo que esto sí lo puedo hacer. Dentro de un proceso, uno siempre dice que ocurre esto,
que lo primero es la demanda, ¿sí? Después de la demanda viene la admisión de la demanda. Luego viene la notificación de la demanda. Y luego viene la contestación de la demanda. ¿Ya? ¿Qué seguiría después de la contestación? Vendría la audiencia donde se resuelva el problema, donde se practiquen las pruebas, donde se escuchen los alegatos de conclusión. Puede ser una o pueden ser dos audiencias, ¿sí? O dependiendo de la clase de proceso, las audiencias que sean. Y el proceso entonces se acabaría con la sentencia, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Que yo no puedo realizar ninguna de estas actuaciones si el juez no es competente, porque si el juez no es competente, él ni siquiera debió haber admitido, ¿sí? O sea, todo de aquí, desde la admisión, todo desde acá hacia adelante está mal. Entonces yo en la contestación le digo, es que usted no es competente. ¿Qué le tocaría hacer a ese juez? Rechazar la demanda y enviarla a donde otro juez. ¿Qué hace ese otro juez? Ese otro juez lo que va a hacer es emprender el problema desde cero. Entonces ese otro juez lo que va a hacer es, va a mirar si él sí es competente para admitir, si se admite entonces se debe notificar otra vez y a usted se le da el traslado otra vez. Y ya sí sigue el proceso y ya nos permite hacer las audiencias y al final dictar la sentencia. Entonces, las excepciones previas no puede iniciar el proceso porque el proceso tiene problemas, ¿ya? Entonces, ahí es donde está la situación, que el proceso, como tiene problemas, no puede iniciarse, ¿ya? En cambio, las de mérito, ¿qué es lo que implica? Que yo quiero dejar sin fundamento lo que está diciendo. Por ejemplo, usted me debe 100 millones de pesos y yo digo, sí, yo sí le debo 100 millones, pero ya se los pagué. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso de decir que ya le pagó la plata? Implica que se ha demostrado que la deuda sí existe, primero que todo. Y segundo, la persona dice que debe el dinero, pero que ya lo pagó. Entonces tenemos que demostrar que la persona ha hecho el pago efectivo. Si la persona sí hizo ese pago de manera efectiva, entonces el demandante no tiene razón y no puede ejercer la acción en contra de el demandado. ¿Por qué razón? Porque si al hombre ya le pagaron, ¿qué está cobrando? Pero la única forma en la que yo hago eso es abrir el proceso y demostrar dentro de la audiencia que el man sí pagó. Dígame. No, profe, iba a decir que eso, demostrando pues con las pruebas, obviamente. Claro, entonces la diferencia entre unas y otras está en el momento en el que se resuelven. Porque es que volvemos al mismo asunto. Tenemos el proceso, ¿cierto? Entonces aquí está la demanda, la admisión, la notificación, la contestación, las audiencias. Las pruebas, ¿dónde se practican? ¿Dónde practica usted las pruebas? Aquí dentro de las audiencias practica las pruebas. Algunas se ponen acá con la contestación y otras se ponen acá con la demanda, ¿sí? Pero ¿dónde son valoradas todas las pruebas? Se valoran dentro de la audiencia y luego de lo que el juez definió dentro de la audiencia, entonces el juez lo pasa acá, que este punto ¿qué es? La sentencia, que es lo que se resuelve el conflicto, ¿sí? En la sentencia, el juez toma en cuenta las pruebas aportadas en la demanda, ¿sí? Las que fueron aportadas acá, las que fueron aportadas con la contestación y las que se practicaron. Entonces, mire que las excepciones de mérito, yo me tengo que ir hasta la audiencia para poder practicarlas y poder decir, hombre, si tiene o no tiene razón, ¿ya? En cambio, en las de mérito, no. En las de mérito yo voy a decir, no, elimine el proceso. Es que el proceso está malo desde acá, desde la admisión. Entonces, ahí es donde está la diferencia entre unas y otras, ¿ya? Habían dos manos levantadas. Hay una mano levantada. Sara ya levantó, ¿cierto? Ya dijo. Y Diego, pregunte. Profe, una pregunta. ¿Se pueden dar las excepciones de mérito o las previas a falta de las otras? Pues son independientes. Sí, sí, claro, porque todas atacan cosas diferentes. Por ejemplo, las previas van a atacar falta de jurisdicción, falta de competencia, caducidad de la acción, entre otras.
¿sí? En cambio, las de mérito pueden atacar cosas como pago, pago parcial, cumplimiento de lo debido, petición antes de tiempo, cláusula compromisoria, en fin, cláusula compromisoria no, discúlpeme, cláusula que suspende el proceso, simulación, en fin, hay muchas. Inoponibilidad del acto de negocio jurídico, no cumplimiento de los requisitos del título de valor. O sea, hay muchísimas excepciones de mérito que van a atacar los fundamentos en los cuales el demandante se basa para realizar su pretensión. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que quede muy claro de esta clase es lo siguiente. Vengan que ya que puedo utilizar la pizarra, pues saquémosle provecho. Lo que yo quiero es que tenemos dos actos. El primer acto es la acción. ¿Sí? O primer derecho. Profe, ¿Ya? Sí, pero dígame. vas a terminar de decir que estabas diciendo lo de derecho de contradicción, que habían tres. Sí, claro. Ah, ok. Entonces, tenemos este derecho de acción. Este derecho de acción se perfecciona mediante, lo vamos a perfeccionar mediante la demanda. ¿Listo? Y tenemos al lado el derecho de contradicción. Este derecho de contradicción se perfecciona con la contestación. Esto es en principio porque más adelante vemos que existe otra forma de perfeccionar el derecho de contradicción. Entonces, la acción y la contradicción son derechos recíprocos y derechos a la vez. Son recíprocos y contrarios. Si alguien ejerce una acción en mi contra, entonces yo tengo derecho a controvertir lo que se aduce ahí. Efectivamente, ¿cómo se hace eso? Si alguien presenta una demanda en mi contra, yo puedo contestar esa demanda. ¿Listo? Ahora bien, dijimos que cuando se da la contestación, yo dentro de la contestación puedo optar por tres cosas. La primera es oponerme. ¿Me opongo a qué? A lo que se dijo en la demanda. La segunda sería, la oposición es la primera, la segunda sería el allanamiento. El allanamiento es un acto procesal mediante el cual la persona acepta las pretensiones de la demanda, en la cual yo acepto, yo reconozco que el demandante tiene razón. Y no solo acepto su pretensión, sino que acepto las consecuencias que se deriven de ello. Yo acepto que le debo dinero, acepto que le tengo que pagar y acepto las consecuencias que se derivan de ello. O sea, que le tengo que entregar un bien o que me van a embargar el salario y me van a sacar de ahí, o que vamos a rematar un bien que sea mío en pública subasta y que con lo producido de esa subasta se le va a pagar al acreedor y si sobra algo se me devuelve a mí. ¿Sí? Yo acepto eso. En el caso de la fiscalía, cuando le dicen a la persona, ¿usted cómo se declara culpable? Sí, los de la fiscalía tienen razón. Usted, además de decir sí, me declaro culpable del delito tal, usted acepta la consecuencia que se derive de ello. Es decir, que usted acepta la pena privativa de la libertad que se ha pedido para ese delito. Entonces, el allanamiento es un acto procesal mediante el cual usted acepta las pretensiones del demandante y asume las consecuencias que se deriven de esa aceptación. Profe,
Sí. Y eso se hace por medio de algún acta o no sé. Dentro de la contestación, usted dice, me allano a las pretensiones. ¿Sí? Si eso se hace en audiencia, usted lo dice de viva voz, me allano a las pretensiones. ¿Sí? Le Profesor, doy la razón al demandante. Dígame. si estoy equivocado, me disculpa. La Sí. contestación es lo mismo que la contrademanda que dicen por ahí, o eso No, es absurdo. no. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Me podría ¿Qué es explicar? una y qué es la otra? La contestación es el acto mediante el cual yo contesto lo que se me dice en mi contra. Pero eso tiene un problema. El demandado no puede pedir nada. El demandado dentro de la contestación solamente dice qué Ya. opina de lo que se dijo en la demanda. Usted no puede pedir nada. ¿Sí? Nada es nada. Usted solamente va a decir, yo no estoy de acuerdo con esto, eso es cierto, eso es falso, eso es parcialmente falso, es falso por estas razones. ¿Qué sí puede pedir usted? Pruebas. Vea, yo demuestro con esta prueba que eso es falso. Venga, esto no ocurrió así, eso no es, pero usted no puede decir nada. ¿Sí? Usted no puede decir, por ejemplo, como lo que ocurre comúnmente en los divorcios. A Pedro lo demandan por relaciones sexuales extramatrimoniales. ¿Qué hace Pedro? Él va a decir, no, eso no es cierto, eso no fue así, era nada más una amiga, era una prima y nosotros nos saludamos así o cualquier cosa, ¿cierto? Pero él va a decir, pero espérese, ¿cómo así? Esta descarada me está demandando a mí cuando fue ella la que se fue de la casa y está incumpliendo los deberes conyugales. Entonces ella se va de la casa y después me demandas a mí. No, entonces venga, demandémosla a ella por lo que llaman abandono de hogar, que en realidad, ¿cuál es el nombre técnico de eso? Incumplimiento de los deberes conyugales. Entonces, ¿qué hace él? Él dice, no, pero es que yo la quiero demandar a ella también. Pero es que él en la contestación solamente puede decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que se dice en la demanda, nada más. ¿Qué le tocaría hacer a él para demandarla? Instaurar un nuevo proceso, hacer una demanda de cero en contra de la señora. ¿Ya? Pero la ley le facilita el asunto y le dice, usted puede presentar esa demanda dentro del proceso. ¿De qué forma? Mediante lo que se llama una contrademanda. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Tenemos el demandante original y el demandante original presenta una demanda, ¿sí? Esa demanda la recibe el demandado y el demandado debe contestar esa demanda. Pero además de contestar, el demandado llega y presenta junto con la contestación, además de la contestación, presenta una nueva demanda, que es lo que se conoce como demanda de reconvención o contrademanda, ¿sí? Esta demanda va dirigida ¿contra quién? Contra el que era el demandante, ¿sí? Entonces, el demandante también tiene derecho, ¿sí? Por el principio de contradicción, a contestar lo que se dijo acá. Entonces, tenemos una demanda inicial y la contestación frente a esta demanda. Esta contestación se refiere a lo que se dijo acá. Luego tenemos una demanda de reconvención acá y luego tenemos una contestación de la reconvención. ¿Esta contestación a qué se refiere? A lo que se dijo acá. Ya el demandante ya no puede volver a demandar. Ya lo hizo una vez arriba, no más. Entonces, lo que nos permite esto es que nosotros de esta forma llevamos dos procesos en uno. Tenemos un primer proceso acá arriba, que es el proceso original, ¿sí? Y tenemos un segundo proceso acá, ¿sí? Tenemos demanda, véala aquí, contestación, véala acá, ¿sí? Demanda, véala acá, contestación, véala acá. Entonces, es como si lleváramos 4 procesos a la misma vez, ¿ya? Entonces, la demanda de reconvención es esto, que a mí se me permite hacer una demanda cuando yo fui demandado por algo. Pero Eso es una demanda de esa reconvención. reconvención debe ser tratada por el mismo objeto que se hizo de la primera demanda o puede ser Sí, diferente. claro. No, tiene que ser lo mismo y tiene, o sea, y tiene que dirigirse contra el demandante y toda la cosa, y el juez tiene que ser competente para conocerla también, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Que nos ahorramos un proceso y hacemos que la persona pueda
presentar esa demanda en un solo proceso, ¿sí? En ese proceso donde ya está la persona metida, pues, donde ya está internada, digámoslo ahí, ¿sí? ¿Quién más tiene alguna duda de eso? Entonces, la demanda de reconvención no hace parte de la contradicción. ¿Hace parte de qué? Del derecho de acción, ¿sí? Porque nosotros tenemos el derecho de acción y entonces este derecho de acción nosotros lo podemos ejercer mediante una demanda. O mediante una demanda de reconvención, que es lo mismo pues que contrademanda, solo que contrademanda es el nombre no técnico que se utiliza. Y dentro de la contestación, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Sí? Dentro del derecho de contradicción. Entonces, el derecho de contradicción nos dice que tenemos derecho a controvertir todo lo que se diga en mi contra. Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo controvertir? Puedo controvertir las demandas que se presentan en mi contra mediante una contestación. O las demandas de reconvención que se presenten en mi contra con una contestación de reconvención. ¿Sí? Porque al fin y al cabo, ¿qué es la contestación de una reconvención? Pues es una contestación, ¿sí? Es una contestación de una demanda. ¿Ya? Entonces, la demanda de la contrademanda o demanda de reconvención no es una forma del derecho de contradicción, sino que es una forma del derecho de acción. Porque yo tengo derecho a demandar, ¿cierto? Yo tengo derecho a presentar una demanda y yo estoy diciendo, hey, si bien a mí me están demandando, el verdadero demandado aquí es ese. Entonces yo dirijo otra demanda en contra de la persona. Entonces tenemos la demanda, que es la forma como se efectiviza el derecho de acción, y tenemos la contrademanda, que es otra forma de efectivizar el derecho de acción. Y al otro lado del lago tenemos la contestación, que es la forma como yo respondo a la demanda que fue instaurada en mi contra, y la contestación de la reconvención en caso de que yo haya sido demandado en reconvención. ¿Listo? Pero entonces estábamos mencionando que cuando una persona es demandada, la persona tiene tres posibilidades. A usted se le presenta una demanda. Y entonces usted, frente a esta demanda, tiene la primera posibilidad que dijimos que era oponerse. La segunda es allanarse. Y la tercera es guardar silencio. Es decir, quedarse callado. No decir nada. No contestar. Y ojo con esto. Cuando se guarda silencio, pero implica que usted ya está notificado, que usted sabe que hay una demanda, que a usted se le entregó esa demanda, pero usted guarda silencio, no hace nada, no contesta, dice nada, silencio. Eso tiene varios efectos. Dentro del derecho penal es favorecido el demandado. ¿En qué sentido? La presunción de inocencia hace que la persona se presuma inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, si la persona se queda callado, no pasa nada. Igual, toda la fuerza la tiene que hacer la fiscalía, porque la fiscalía es quien tiene que demostrar que la persona cometió el delito. Si la fiscalía con las pruebas que presente no logra demostrar
que el acusado cometió el delito, entonces en aplicación de la presunción de inocencia, el acusado queda libre. ¿Sí? Él es inocente, la fiscalía no logró demostrar. Recuerde que dice, se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, y la fiscalía no logró demostrar que usted había cometido el delito. Entonces usted guarda silencio y espera a que la fiscalía haga lo suyo. No es muy recomendable esa actitud, pero se puede, ¿sí? Porque si la fiscalía no logra demostrar, no tiene las pruebas suficientes, usted gana el proceso. En civil, las cosas no son tan fáciles. Porque en civil, si usted no contesta, si usted guarda silencio, opera un fenómeno que se llama confesión ficta. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. Existen dos fenómenos que son muy parecidos. Uno es la confesión y el otro es el allanamiento. El allanamiento, dijimos antes, que es un acto mediante el cual usted acepta las pretensiones de la demanda. La confesión es un medio de prueba. ¿Cómo así? ¿Qué son los medios de prueba? Los medios de prueba o las pruebas, ¿qué son? Es la forma en la que yo demuestro que un hecho es cierto. Entonces, las pruebas, la única finalidad que tienen es demostrar que un determinado hecho es cierto o es falso. Las pruebas eso es lo que hacen. Y dentro de las pruebas existen muchos tipos de pruebas, ¿sí? Muchos tipos de medios probatorios. Uno de esos tipos de pruebas, uno de estos medios se llama confesión. La confesión, ¿qué es? Es un medio que permite demostrar hechos. ¿De qué forma? Yo reconozco los hechos propios. Entonces, ese hecho queda demostrado de que sí ocurrió porque yo acepté y confesé que eso sí pasó. Pero la confesión solamente se puede predicar de hechos propios, no la puedo predicar de hechos ajenos. Yo no puedo decir, yo confieso que Alejandra Restrepo pasteleó en el parcial. Yo no puedo confesar por ella. Yo puedo confesar lo que yo hice, que yo pasteleé en el parcial, pero yo no puedo confesar por otro. En cambio, el allanamiento implica aceptar las pretensiones. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre los dos? Si hay confesión, queda demostrado un hecho propio. Pero eso no implica que yo pierda el proceso, porque yo puedo decir, sí, señor, yo confieso que yo debo el dinero, pero ya lo pagué. Entonces, la deuda ya está demostrada por confesión. Yo lo acabé de decir. Yo confieso que debo el dinero, pero ya está pago. Entonces, mire que esa confesión dio por demostrada la deuda, pero por eso se perdió el proceso, no. En cambio, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión. Entonces, si yo me allano, ya quedó la pretensión aceptada. No hay ni siquiera que practicar pruebas, porque es que yo ya acepté lo que el man está pidiendo. Señor juez, solicito que me paguen 100 millones. Sí, mire, téngalos. Eso es un allanamiento. Entonces, si yo me allano, yo perdí el proceso instantáneamente. Yo acepté las condiciones que él puso. Pero si yo confieso, eso no quiere decir per se que pierdo el proceso. ¿Dónde está el punto en el que los dos se confunden?
¿Qué pasa si yo tengo una demanda? ¿Sí? Esta demanda tengo una pretensión. Esta pretensión es que a mí me paguen un dinero. Entonces, la pretensión es dinero. Esta pretensión está basada en estos tres hechos. El hecho 1, el hecho 2 y el hecho 3. ¿Ya? ¿Qué pasa si estos hechos se logran demostrar? Si yo demuestro estos tres hechos, ¿qué pasa? La pretensión tiene fundamento y por lo tanto entonces me deben conceder el dinero. ¿Sí? Así es como funciona el asunto. Entonces, si yo confieso los tres hechos, si yo confieso estos tres hechos, ¿qué ocurre? Esta pretensión tiene fundamento y por lo tanto se debe conceder el dinero. O sea que cuando hay confesión de todos los hechos, casi que es como un allanamiento. Porque el allanamiento, ¿qué es lo que hace? Llega y dice, yo a esta pretensión le digo que sí. No me importa esto, no me importa que esto se pruebe, no se pruebe nada. Yo simplemente digo, lo que sea que el man está pidiendo, sí. Pero puede que se dé que esos hechos no sean relevantes para que se dé una para que sea válido la pretensión. Claro, sí, Yo puedo sí, sí, sí. yo puedo confesar todos los hechos, pero no se quiere decir de que si va a estar válida la pretensión. Exactamente, porque puede ser que todos los hechos estén, pero que la persona no tiene derecho a reclamar eso. ¿Sí? Como lo que ocurría en el libro del Mercader de Venecia, que el tipo quiere 2 kilos de carne del demandado porque le ocasionó unos perjuicios. Y ellos firmaron un contrato que decía eso, que si yo le ocasionaba un perjuicio, yo le doy mi carne, 2 kilos de mi carne. Entonces, Edison, usted está siendo demandado y necesito 2 kilos de carne suya. ¿Cómo se resuelve el asunto? Le dicen, ah, sí, señor. Sí, usted tiene toda la razón. Muy bien. Usted bien pueda y le quita la carne, pero el contrato decía que eran 2 kilos de carne, no se hablaba nada de sangre. Entonces, si usted le derrama una sola gota de sangre, quitándole los 2 kilos de carne, se mete en un problema porque entonces eso ya es lesiones personales. Pero una cosa es inherente a la otra. Si a mí me cortan 2 kilos de carne, obvio me va a salir sangre. Ah, por eso se resolvió el libro del Mercader de Venecia, se resolvió así. Si no, también hay película para que la vea. Entonces el man apenas le dijeron, sí, hágale bien pueda. Y ya iba con el machete de puta a darle, cuando le dijeron, pero le derramo una sola gota de sangre porque lleve. ¿Sí? Ahí man, me jodiste. ¿Sí? Puede ocurrir eso, que yo confiese todos los hechos y la persona diga, listo, venga a ver. Ah, pero espérese un momento. Pero ahí está la Usted diferencia. no puede pedir eso. Ahí está la diferencia. En cambio, en el allanamiento, usted dice, sí, lo que sea que el man haya pedido, sí, plata, tenga, que me metan a la cárcel, métame, ¿sí? Lo que sea que él haya pedido, sí. Ahí es donde está la diferencia entre uno y el otro, ¿sí? La confesión es un medio para demostrar algo mediante el reconocimiento propio de que se ha cometido un hecho, ¿sí? Sí, yo confieso que sí lo maté. Ah, para la cárcel, no, espérese. Yo sí maté a ese man, sí, pero fue en legítima defensa. Ah, güey. ¿Sí? Entonces, mire que ahí ya pasamos a otro punto. Entonces, esa confesión ficta que vos decías es diferente a la confesión que estás explicando acá. No, es la misma cosa. Pero ¿cuál es el problema? Lo que yo les decía ahorita. Que ¿qué ocurre cuando tenemos la demanda que se basa en una pretensión y esta pretensión está fundamentada en tres hechos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si los tres hechos se demuestran? Esta pretensión tiene fundamentos. ¿Cuáles son sus fundamentos estos? Y ya están demostrados. O sea que el juez puede perfectamente conceder lo que se pidió, porque ya está demostrado los fundamentos de esta pretensión, ¿sí? ¿Qué hace la confesión ficta? Si usted se queda callado, se dan por demostrados los hechos de la demanda, todos los hechos. Entonces el juez puede terminar el proceso por sentencia anticipada. ¿Por qué lo termina? Porque ya no es necesario practicar pruebas, no es necesario ir a audiencia, ¿sí? Es necesario dictar sentencia, ya todo está probado.
Entonces el juez puede pasar a dictar sentencia. Eso es lo que ocurre cuando la gente se queda callada. Pero ¿cómo se da esto? Eso es muchísimo más común de lo que uno creyera. Imagínense este caso. Edison compra un apartamento con hipoteca a Bancolombia y paga los 3 primeros meses y de ahí no vuelve a pagar nunca. Bancolombia lo demanda y solicita que se remate el bien y se le pague a él la plata. O que ellos se quedan con el bien. ¿Sí? Ellos van a hacer postura en el remate con lo que Edison debe. Y Edison dice, sí, yo no pagué sino 3 cuotas. Es decir, esa casa me la va a quitar Bancolombia. Él como, ¿para qué va a contratar un abogado? Para que el abogado diga qué, si él sabe que no pagó. No, para que el abogado se allane. Usted le va a pagar al abogado para que se allane. En penal eso sirve, porque es que en penal acuérdense que el allanamiento dijimos que le puede dar beneficios, que le rebajan el 50% de la pena y usted hace un preacuerdo con la fiscalía y no dice que se lo lleven para Bellavista, sino para Tolemaida Resort, o en fin. Pero en civil no tiene ningún beneficio. Si usted se allana, perdió el proceso y lo que sea que el man haya pedido se lo concede. Entonces, usted como, ¿para qué le va a pagar a un abogado que le diga, sí, yo le cobro 2 millones de pesos por hacer ese allanamiento, pero ¿para qué puta le vas a pagar a un abogado si vos no pagaste? Entonces, ¿qué hace la gente? Se queda callada. Y eso pasa así, vea, pero así. Casi todas las demandas ejecutivas que presentan los bancos contra las personas, que son miles por casas, por motos, por carros, por todo lo que usted quiera, casi todas se terminan porque las personas son notificadas y no contestan. Entonces, ¿qué? Se da la confesión ficta, se dan como ciertos, como demostrados los hechos de la demanda, que serían ¿cuáles? El día tal se firmó un contrato de hipoteca con el señor Edison. Se le prestaron 100 millones para comprar un apartamento. Pagó las cuotas 1, 2 y 3. No volvió a pagar. Entonces le solicitamos que se remate por el valor de todas las cuotas insolutas, que son 97 millones de pesos, más las deudas, más los intereses de mora. La deuda sube a 120 millones de pesos. El apartamento valía 100, así que adjudíqueme el apartamento. ¿Cuáles hechos se demostraron con la confesión ficta? Que se firmó el contrato, que ellos prestaron la plata, que el man solo pagó 3 meses, que se debe todo el resto. ¿Listo? Entonces, el juez pasa y dicta sentencia anticipada. Es una forma que las personas tienen de solucionar los conflictos en Colombia. Se quedan callados y entonces el juez continúa. ¿Sí? Ese es el guardar silencio, o sea, no contestar. Pero ojo con esto, pilas con esto que quiero que quede muy claro. El hecho de guardar silencio, que se dé la confesión ficta y que el juez dicte sentencia, no es una vulneración al derecho de contradicción. No le están vulnerando el derecho. ¿Por qué razón? Porque el derecho de contradicción a usted se le garantiza cuando se le da la oportunidad de contestar. Entonces dijimos que se presenta la demanda, se admite y se le notifica al demandado. Una vez que la persona ha sido notificada, es decir, que la persona ya sabe que ese proceso existe, que está instaurado en el juzgado tal y que la demanda está pidiendo esto y esto y esto, y se dicen como hechos estos y estos y estos, y se pidieron como pruebas estos y estos. Si la persona ya sabe que eso está, entonces a la persona se le da un término de tiempo para contestar. Ese término se llama traslado. Y es el término que la persona tiene para controvertir. Es decir, para oponerse mediante una contestación, para allanarse, o si usted quiere,
para guardar silencio. Cada uno tiene unos efectos diferentes, ¿sí? La persona escoge cuál quiere. Entonces, yo le garantizo el derecho de defensa, yo le garantizo el derecho a la contradicción cuando le doy el término para que usted conteste. Entonces, yo le doy ese término y usted escoge si va a contestar, si no va a contestar, si se va a allanar o qué es lo que va a hacer. Incluso usted se puede allanar parcialmente. Usted puede decir, yo me allano a la pretensión primera, pero no a la segunda. Eso es muy común en los divorcios. La pretensión primera es, señor juez, declara el divorcio. Y yo digo, sí, me allano, es que yo tampoco quiero seguir casado. Me allano a esa. Pero la pretensión segunda dice, y condene a ese man en alimentos porque él fue el culpable del divorcio por relaciones sexuales extramatrimoniales. Yo digo, un momentico, me allano a la primera, que es la del divorcio, yo tampoco quiero seguir casado, pero la segunda sí no. Venga a ver que eso no es cierto. ¿Sí? Entonces ahí hay pelea. Entonces, el traslado, que es el término que yo tengo, es el momento en el cual a mí se me garantiza el derecho de defensa. Si yo dejo vencer el término y no digo nada, no es que se me haya vulnerado el derecho, fue que yo no lo quise ejercer. ¿Sí? Por eso es importante la notificación, porque la notificación, cuando a la persona se le da a conocer la demanda, ahí es cuando empieza a contar el término de traslado. Entonces, la notificación es lo que nos garantiza que él sí sabe de esa demanda, que él sí sabe del proceso, para que después no se diga que se le vulnera el derecho de defensa. David, dígame. Si decíamos de que el derecho de contradicción se perfecciona con la contestación, ¿cierto? Pero entonces vos decís que el guardar silencio entonces no tiene que estar dentro de una contestación, solamente la oposición y el allanarse. Sí. Por eso les decía No estás perfeccionando. que venía ahí, que había un puntico en el que quería ahondar. Lo que pasa era que no me podía meter en eso sin antes explicar lo otro. ¿Cómo es que funciona? ¿En qué momento se perfecciona realmente el derecho de contradicción? La contradicción se perfecciona cuando yo le garantizo la oportunidad para controvertir. Es decir, que en el momento en el que yo le doy a usted el traslado para que usted conteste la demanda o se allane o guarde silencio, cuando yo le di esa oportunidad, ese término, yo le garanticé el derecho. O sea que ese derecho se realiza verdaderamente cuando yo le doy a usted la oportunidad para contestar. Es más, y no solo para contestar. Resulta que dentro del proceso, el juez toma decisiones. ¿Sí? En la sentencia se toma una decisión. En los autos que donde dice, me acepta una prueba, me niega una prueba, yo le digo, señor juez, le solicito un amparo de pobreza. ¿Y qué pasa si el juez lo niega? Todas esas decisiones yo las puedo controvertir, porque es que el derecho de contradicción dice que se puede controvertir cualquier cosa que se aduzca en mi contra. Dígalo el demandado o lo diga el juez. ¿Cómo controvierto yo la sentencia? ¿O cómo controvierto una decisión diferente a la sentencia del juez? Cuando se produce la decisión, llámelo sentencia, llámelo auto que niega una prueba, llámelo cualquier decisión dentro del proceso, a mí me la notifican. Entonces me dicen, vea, esta es la sentencia, vea, este es el auto que decide. Y me la pueden notificar de forma oral o de forma escrita, ¿cierto? Pero lo importante es que quede notificado, es decir, que la persona conozca de la decisión. Una vez que usted conoce de la decisión, se le da un término de traslado. Durante ese término de traslado, la persona puede proponer recursos. Recursos es el nombre ordinario que esto recibe. El nombre correcto sería medios de impugnación. ¿Qué son los recursos? Son unas herramientas que la ley le otorga a las personas
cuando se ha tomado dentro del proceso una decisión que los perjudica. Usted dentro de los recursos encuentra la reposición, la apelación, la casación, la revisión, la queja, la súplica. Son diferentes recursos que se utilizan para controvertir, para tratar de cambiar una decisión que le es perjudicial al demandado o al demandante, porque puede ser a cualquiera de los dos, ¿sí? Porque dentro de un proceso, como el juez tiene el poder de imponer la solución, acuérdese que eso es el método heterocompositivo, donde el juez impone la decisión a las partes. Entonces, esas decisiones del juez que pueden perjudicar a ambas partes, las partes tienen derecho a controvertirlas. ¿Cómo? Con los medios de impugnación, con los recursos. Entonces, uno puede decir perfectamente que ese derecho de contradicción, ¿sí?, lo vamos a garantizar con el traslado. Y que durante ese traslado la persona puede proponer recursos si son decisiones del juez, o puede contestar la demanda en caso de lo que le estén notificando a usted sea una demanda. Los recursos dependen de cuál es la decisión, qué tipo de decisión, qué clase de proceso, en qué etapa del proceso está, y yo puedo proponer los diferentes recursos, que puedo proponer revisión, casación, reposición, apelación, queja, etcétera, ¿sí? Y la contestación se da siempre que a mí se me esté notificando una demanda y entonces a mí se me da traslado para contestar esa demanda. Entonces, el derecho de contradicción se da cuando alguien me demanda y yo contesto, o cuando dentro del proceso se toman decisiones y yo puedo controvertir esas decisiones solicitando recursos, ¿sí? La apelación, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Que yo le digo que necesito que el superior jerárquico revise la decisión que ha tomado el juez. La casación, yo le solicito a la Corte que revise las decisiones tanto de primera instancia como de la segunda instancia, porque puede que durante los procesos se hayan vulnerado normas jurídicas. Entonces, el derecho de contradicción no es simplemente contestar, que ahí es donde la gente cae en el error. El derecho de contradicción es que yo me puedo oponer a aquello que me está perjudicando. Si tengo una demanda que me ataca, yo me puedo oponer a eso. Puedo oponerme o también puedo aceptar, ¿sí? O me puedo quedar callado, como ya vimos. Pero si lo que se me opone es una decisión del juez, entonces yo también puedo responder a eso diciendo, un momentico, venga, que eso lo revise el superior jerárquico, que es que aquí hay un problema, ¿sí? O cualquiera de los otros recursos. Eso ustedes los ven en los respectivos procesales, ¿sí? En procesal penal le muestran cuáles son los recursos del penal y cómo se proponen, en el procesal civil, en procesal laboral, etcétera. En cada uno de ellos tiene sus propios recursos. Pero los generales son apelación, reposición, casación. Esos son los más generales para todos los procesos, ¿sí? Entonces, la idea del derecho de contradicción es controvertir, oponerse a lo que se aduce en mi contra, sea una demanda o sea una decisión del juez. Por eso lo que vos mencionabas ahí perfectamente, que el acto específico mediante el cual se perfecciona es el traslado, pero es que yo no lo menciono de primerazo porque primero el nombre es difícil, sí, porque el nombre no nos indica nada. Y tengo que haber entrado en esta discusión y haberle dicho que es que a usted el derecho de contradicción se le garantiza cuando se le da la oportunidad. Porque a mí de nada me sirve que me digan que yo puedo presentar una demanda si nunca me dieron la oportunidad de presentarla. Yo la realicé, la tengo muy bonita, pero yo no la puedo llevar al juzgado. No me estás garantizando el derecho, ¿sí? O sea, yo necesito es que vos
no solamente me dejes contestar, sino que me des la oportunidad para hacerlo dentro del proceso, que me abras la ventana y me escuches lo que yo tengo que decir. Entonces, esa es la garantía que da el derecho de contradicción, que se me va a dar un término para que yo me oponga o para que yo acepte o incluso para que me quede callado frente a cualquier actuación. Llámelo demanda o llámelo una decisión del juez. ¿Quién tiene alguna duda? Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Si Profe, la súplica no me quedó bien la súplica. ¿Me la puede explicar? La súplica. Lo Sí, que pasa señor. es que existen diferentes clases de recursos dependiendo de la rama judicial en la que yo esté. La súplica es un recurso que se aplica a civil, familia, comercial y agrario. ¿Cómo funciona la súplica? Yo puedo pedir apelación, es decir, que el superior jerárquico revise lo que hizo el inferior, ¿sí? De cualquier decisión, de la sentencia o de cualquiera, a menos que el proceso sea de única instancia. En ese caso, no puedo pedir apelación porque es de única instancia, ¿ya? Pero vamos a suponer que estamos en un proceso de 2 instancias, ¿cierto? Se da una decisión y yo apelo, entonces ya estamos en la segunda instancia, ya estamos en el segundo proceso, ¿sí? Aquí. Entonces, tenemos este proceso, dentro de este proceso se produjo esta decisión que está acá, la que sea, y contra esta decisión se propone la apelación, ¿sí? Gracias a esa apelación, entonces nos vamos para acá, para la segunda instancia, que es otro proceso. Y resulta que ahí dentro de la segunda instancia se dio esta decisión. ¿Qué ocurre? Yo contra esta decisión no puedo pedir apelación. ¿Por qué? Porque es que yo ya estoy arriba, yo ya estoy donde el superior jerárquico. Yo ya no puedo seguir subiendo, ya solamente hay uno. Entonces, ¿qué hago? Contra esta decisión puedo pedir súplica. ¿Qué hace la súplica? Es como un segundo calificador. Yo busco a un juez homólogo del mismo rango para que ese otro juez revise eso. ¿Sí? Entonces, imagine que usted tiene un problema con un examen y que hay una pregunta que usted considera está mal redactada, que la pregunta tiene un problema, que el profesor se equivocó sumando. Lo primero que usted haría sería proponer la reposición, que sería solicitar que el juez cambie de opinión. Entonces, usted va donde el profesor y le dice, profe, venga, yo creo que usted se equivocó aquí sumando, yo creo que aquí hay un problema, por favor revise esto, a ver si usted cambia la nota. Y el profesor dice, no, eso está bien así. Entonces usted ahí tendría la posibilidad de decir, no, pues entonces venga, hablemos con el decano porque yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿y qué pasa si el decano toma una decisión? Usted ya ahí no puede seguir subiendo, ya estamos allá arriba, ¿sí? Ya estamos donde tenemos que subir. ¿Qué es ahí? ¿Qué hacemos? Uno podría solicitar un segundo calificador, es decir, buscar un homólogo. Y decir, no busquemos el de arriba, sino que busquemos un homólogo, otro profesor, que verifique lo que éste hizo. A ver si él opina igual, que eso está correcto, o él opina que eso está diferente. Eso sería una súplica, ¿sí? Buscar a alguien homólogo. Entonces, la súplica no es como la apelación en la cual nosotros subimos, por eso lo llamamos un recurso vertical, en el cual yo subo buscando el superior, sino que es un recurso horizontal, en el cual yo busco un homólogo, ¿ya? Alguien que esté dentro del mismo nivel. Entonces, la súplica es esa. Pero igual no se preocupe porque ese tema específico usted lo ve dentro de los diferentes procesales. En procesal civil uno ve todos los recursos, la súplica en específico. Y en todos, porque es que cada uno de los procesales, cada una de las jurisdicciones puede tener requisitos diferentes y se aplican de manera diferente.
Entonces, no se preocupe que eso dentro de cada uno de los procesales se analizan esos puntos. ¿Listo? ¿Alguien más tiene una duda o ya finalizamos? Profe, Mm. profe, con respecto a la primera instancia, cuando ya no se vuelve a pedir que le revisen más el caso o que vuelva, ¿cómo se dice? Ay, profe. A ver, ¿cómo así? En Se la da una segunda, decisión en ¿cómo la es que? primera instancia, pero ¿es en En la la primera o en la primera, segunda? en la primera instancia, Entonces, a ver, bueno, tenemos ya. un proceso. Ya. Tenemos este En la proceso. primera instancia, Y aquí se da esta decisión. no se puede volver, sí, O sea, tenemos esta decisión y entonces, ¿qué Sí. ocurre? y no se puede apelar. Si estamos en la primera Entonces no se instancia, puede sí. apelar porque es la primera instancia y es lo que diga. Y no, No, pero sí, espérese, entonces no hay calma, recursos, calma. profe, pero entonces yo creo que, Calma, pero no yo es en creo la que primera, sino en la habrían, única. Es decir, existen dos clases de procesos. Pilas eso, pues. Existen dos Perdón. clases de procesos. Uno son los procesos de única instancia. Sí. ¿Qué significa eso? Que ese juez decide y que contra esta sentencia no se puede apelar. Ya, lo que él decidió, ahí murió. Y están los procesos de dos instancias, en los cuales tenemos una ahí es donde primera, se da la decisión y si alguien no está conforme con esto, apela y subimos. Listo. Ahora, ¿cuál es el problema? Voy a la segunda. Sí. O sea, No, yo estoy acá entiendo arriba. la única, la primera y la segunda y las que sigan de ahí en adelante. Vale, pero yo me quedo ahí en única instancia, pero entonces en un caso hipotético, por ejemplo, que no estoy de acuerdo con el pago de un dinero y el juez dice en única instancia que yo lo debo de pagar, pero entonces yo hago como que apelo, ya no sería una única segunda instancia, sino que sería como una apelación de que No, realmente pero el problema es que digamos, estos entonces, procesos para No mí se son supone que cuando inconstitucionales. esos procesos tienen una única instancia es lo que ya decida el juez Exacto. para lo que usted nos estaba explicando, para evitar que se congestione el... Sí. El problema de la única instancia es ese, lo que vos estás diciendo. El juez decide y así decida mal, así sea perverso el fallo, yo no puedo hacer nada. Me toca mamarme el varillazo. Nada. Me toca, como dicen los españoles, comérmelo con papitas, mijo. No puedo hacer nada. Profe, Porque entonces al ser me de están única vulnerando mis instancia- derechos. Sí, señor, sí se los están vulnerando, sí. Eso es Es cierto. que él ya nos había dicho eso, que eso iba contra el artículo El del debido principio de la doble proceso. instancia. Y el Sí, debido porque en el proceso. artículo 29 de la Constitución dice que usted tiene derecho a la doble instancia. Ahí dice eso. Y se le está vulnerando. Eso es lo que dijo Andrés Felipe Arias, ¿sí? Que a él le están De vulnerando hecho, usted ese nos dijo derecho. que hiciéramos, pues Profe. que era bueno para hacer la tesis. Ajá. Pero ¿Por sí. qué? Porque es que lo que decida esa persona se queda ahí. No tiene a Sí. dónde apelar. Dígame. Profe, pues lo que pasa es que ahorita no tengo bien para como, escucho tanta interferencia. No, pero hágale que yo lo Hola. estoy escuchando. Hágale. Hola. Sí, dígame que yo lo estoy escuchando. No, que yo creo que para una próxima clase formulo como bien lo del caso y poder salir bien de mi duda, porque realmente creo que en la única instancia eso se puede dar como así el juez haya dicho ya algo. Creo que en un caso se puede como pelear. Hay algunos otros recursos. Exactamente ¿En qué proceso se Y habla ya de no única sé, instancia? ya pues así no se llame,
así no se Segunda llame, instancia. así no se vaya a llamar doble instancia y quede con eso, segunda instancia, y quede en única instancia, pero sí parecería como la segunda, porque Lo que pasa es se va a que, volver vea, otra vez a mirar el caso y sí, a que, o sea, hay algunos casos en los pues, cuales no procede la apelación. Es decir, yo no puedo ir a la segunda instancia, pero podría pedir otros recursos, ¿sí? Por ejemplo, hay unos recursos que mencionan el recurso de revisión, por ejemplo. ¿Cómo funciona el recurso de revisión? El proceso ya está terminado, ya la sentencia está ejecutoriada, ¿sí? Y después de que el proceso se acabó, nos damos cuenta, por ejemplo, que el testigo con base en el cual se falló, el testigo estrella con el que condenaron, lo metieron a la cárcel por falso testimonio por lo que dijo ahí. O sea, que el testimonio con el que condenaron a Pedro es falso. La justicia penal lo declaró falso. Entonces, en ese caso, usted puede pedir una revisión de la sentencia, diciendo que esa persona fue condenada por ese delito, o sea, que eso es falso y que la decisión se basó en eso, ¿ya? Pero eso no es una apelación. Entonces, el problema de los procesos de única instancia es que la decisión del juez no se puede apelar. Yo no puedo ir a una segunda instancia. Me tengo que mamar lo que me diga ese juez. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía antes. Para mí eso es inconstitucional, porque es que tenemos el artículo 29 que nos dice que todas las personas tienen derecho a la doble instancia. Y luego mentiras que los códigos dicen, como por ejemplo en el artículo 16, 15, 16 del Código Penal del Proceso, donde se menciona la competencia de los jueces civiles municipales en única instancia, que dice que hay unos procesos que ellos lo resuelven y no tienen apelación, que lo que es lo que ellos resuelvan y ya. Y está la competencia de los jueces civiles municipales en única instancia, los jueces de circuito también resuelven en única instancia, los de familia, los penales, los laborales, todos tienen procesos en única instancia. ¿Por qué? Porque el legislador considera que esos procesos son menos importantes, que esos procesos no ameritan el desgaste o lo que sea. Para mí, grave el asunto. Hay dos manos levantadas. Una es de Galaxy S8 y el otro es de Luisa Buitrago. Profe, ya la mía usted la respondió. Listo. Luisa. Profe, es que yo hace una semana le dije, pues, de un correo que le mandé el día del examen. Y pues no me lo respondió. Lo que pasa es que no tengo aquí el computador, lo tiene mi esposa, entonces no puedo revisar el correo. Yo ahorita lo reviso y miro a ver qué es lo que pasa con eso. Listo. Está bien, gracias. Bueno, entonces ahora sí terminamos, o alguien quiere hacer alguna otra duda, otro comentario o tiene alguna otra duda. Profe, referente Dígame. pues a lo de la universidad, ¿a ustedes les han comentado algo sobre la rebaja de la matrícula? Nos dijeron que eso estaba en el consejo directivo. Nos dijeron que esta semana estaba citado el consejo directivo para definir sobre eso. Que ya estaba muy adelante, que estaba muy conversado ese asunto, pero no me han dicho, ya salió y van a rebajar tanto. No me han dicho nada. Lo que te estoy diciendo me lo contaron en la reunión de docentes con el decano, nos lo contó el decano el viernes pasado. Este viernes no hubo reunión, hoy no hubo reunión. Entonces no sé si esta semana ya se resolvió eso, o si lo aplazaron, o si lo negaron, o qué, no sé qué ha pasado. Lo que sí sé es que ya está aprobado el calendario, que empezamos el 10 de agosto, ¿sí? Entonces que de aquí, de apenas terminemos el semestre, nos vamos hasta el 10 de agosto para darle más tiempo a la pandemia, ¿cierto? Y nos extendemos hasta diciembre, pues, para terminar el calendario, lo cual, pues, tampoco está mal, porque tampoco nos extendemos mucho, ¿sí?
Y que en esto empiezan otra vez las matrículas y las cosas, pero no específicamente no me han confirmado si se aprobó, si no se aprobó, cuánto fue, no me han dicho nada más. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo. ¿Algo más? Profe, muchas gracias y feliz día por el... Feliz día del del maestro. Muchas gracias, muchas Bendiciones para gracias. usted. Lo mismo, muchachos, muchas gracias, se les agradece mucho. Entonces nos vemos, voy a grabar esta clase. Qué pena ahí que haya sido así con este programa que no funciona tan bien en el iPad, pero ya para la próxima retomamos con el computador. Listo, nos vemos, se cuidan, feliz fin de semana, nos vemos la otra semana. Chao.